Bueno, pues como siempre, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Como saben, ayer por la tarde se celebró pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha, un pleno que tenía como único punto del orden del día el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a los presupuestos generales de la Junta del ejercicio 2011. Por tanto, ayer se iniciaba el trámite parlamentario de debate para la futura aprobación de esos presupuestos. Y ayer, desde luego, como no podía ser de otra manera, el Grupo Popular tumbó esa enmienda a la totalidad, esa enmienda que el alcalde de Toledo mandó presentar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martínez Guijarro, y que solo tenía un único objetivo. El objetivo no era otro que el de seguir poniendo chinitas y palitos en la rueda para que el presupuesto de Castilla-La Mancha saliera hacia adelante. Es creemos que un mecanismo de tipo político para tener notoriedad, para tener presencia y para seguir generando problemas a esta tierra. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Es imprescindible sacar a Castilla-La Mancha de donde está y es imprescindible hacerlo con un instrumento absolutamente necesario, como es este presupuesto. Hay que sacarla, además, precisamente del agujero en el que ellos dos, el señor García Page y el señor Martínez Guijarro, que han formado parte de los gobiernos socialistas, han metido a esta tierra. Un pozo de ruina y de déficit y de paro. La presentación de esta enmienda, como decíamos, retrasa el procedimiento y, además, a nuestro juicio, lo más importante, supone un rechazo a la oferta del diálogo que María Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha, le hizo al Partido Socialista personalmente para hablar sobre esos presupuestos y que estos presupuestos saliesen adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Es un presupuesto que alcanza los 8.290 millones de euros, con un techo de gasto de 5.648 millones de euros. Y a nuestro juicio, desde luego, son los mejores para Castilla-La Mancha porque aseguran los servicios sociales básicos. En servicios sociales básicos, entendiendo por tal sanidad, educación y servicios sociales, el presupuesto se dedica a un 85,4%. Un 7,2% más de lo presupuestado en el ejercicio 2011. Por tanto, podemos hablar que son unos presupuestos más sociales que los presupuestos socialistas, a los que tanto les gusta hablar de políticas sociales, para el año 2011. Y por primera vez es un presupuesto que dice la verdad. Sabemos lo que se va a ingresar y en base a ello es como se ha presupuestado el gasto. En este presupuesto se abandona definitivamente la forma de presupuestar clásica de esta tierra. Bueno, más que clásica de esta tierra, clásica de los socialistas. Lo hemos visto a lo largo de estos años en la Junta, como lo vemos todos los años y lo hemos venido viendo en Puerto Llano. La de inflar los ingresos sabiendo que no se van a producir, no consignando los verdaderos gastos que con certeza hay que hacer o directamente pues no hacer consignación presupuestaria alguna de partidas a las que se comprometen y para las que sabían que no había dinero. Y yo quiero ponerles un ejemplo de cómo se ha venido presupuestando hasta ahora en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, 400 millones de euros en el ejercicio 2011 del Gobierno del señor José María Barreda para subvenciones sin consignación presupuestaria. La dependencia, ellos que siempre están pues presumiendo de que poco más o menos que ellos son los únicos defensores de los dependientes, cosa que es absolutamente incierta, falsa y de todas maneras sus datos lo demuestran. Para dependencia en 2011 el gobierno de José María Barreda, el gobierno socialista, presupuestó 26 millones de euros, cuando sabían que había que gastar 150 millones de euros. Estas eran sus políticas sociales. Se olvidaban, en este caso, de los dependientes. Y también se olvidaban de presupuestar algunas cosas importantes, porque yo creo que los ciudadanos tienen que saber que el año pasado, en 2011, al Gobierno de José María Barreda se le olvidó presupuestar 68 millones de euros que había que pagar de la autovía de los Viñedos. ¿Cómo se le puede olvidar a uno presupuestar una autovía de la que presume
y por la que va cortando cintas? ¿Es que no sabía que había que pagarla? Pues evidentemente creemos que sí lo sabía, pero no tenía ninguna intención de hacerlo. Y desde luego lo que sí está haciendo el Gobierno de María Dolores de Cospedal, y estos presupuestos lo demuestran, es consignar los gastos que realmente se van a producir y que se tienen que producir, y además de todo esto, pagar todo lo que se ha dejado a deber el Gobierno de José María Barreda. Ellos, los socialistas, son los que han arruinado Castilla-La Mancha. Si Castilla-La Mancha fuera una empresa privada, desde luego nosotros mucho menos tememos que el anterior Gobierno y sus gestores igualmente ahora podrían estar en la cárcel. Porque esto en una empresa privada, esta gestión no se hubiera tolerado y ahora mismo estarían compareciendo casi con toda seguridad ante los tribunales para dar cuenta de su gestión económica. Han dejado una deuda de casi 11.000 millones de euros. 11.000 millones de euros. Y facturas sin pagar a proveedores, que creo que recordarán ustedes, la primera comparecencia tras perder las elecciones el Partido Socialista, salía nuestro paisano de aquí de Puertollano, don Santiago Moreno, hoy diputado en Cortes, diciendo que debíamos 400 millones de euros. ¿Saben ustedes qué cantidad se va a empezar a pagar por el mecanismo de pago a proveedores aprobado por el Gobierno de España, por el Gobierno de Mariano Rajoy, por las deudas, para pagar las deudas de José María Barreda y de los socialistas de Castilla-La Mancha? 2.918 millones de euros había en los cajones. La friolera de 594.792 facturas. Ese es el resumen, esa es la gestión de los socialistas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta es la ruina y la quiebra en la que han dejado a nuestra región gastando y despilfarrando nuestro dinero. Porque, claro, cuando el mecanismo se ha puesto en marcha, hasta ese momento contábamos con una deuda o pensábamos que la deuda rondaría los 2.300 millones de euros. Pero cuando el mecanismo y los proveedores se han puesto en marcha, casi 3.000 millones de euros. Y los ciudadanos tienen que saberlo. Y ahora vienen dando lecciones y enmiendas a la totalidad a los presupuestos. Una enmienda a la totalidad que ni siquiera dice qué ingresos, qué mayores ingresos puede obtener, ni qué es lo que quiere hacer. Simplemente papel mojado, como les decía, palos en la rueda para entorpecer el trabajo eficaz y eficiente de un Gobierno que está trabajando para pagar lo que ellos dejaron y para seguir manteniendo los servicios sociales básicos. Si Castilla-La Mancha está como está, desde luego es porque los socialistas la dejaron así. Cada día, cada vez que nos levantamos los castellano-manchegos, ese día tenemos que pagar 1 millón de euros. 1 millón solo por los intereses de la deuda que nos dejó el Gobierno socialista. ¿Saben ustedes que cada 3 días con ese dinero en Castilla-La Mancha podríamos hacer un colegio o un centro de salud? ¿Han pensado cuando han presentado la enmienda a la totalidad los socialistas que ahora vienen, que no eran contables, porque dice su presidente que no era contable, lo que no es ni contable ni responsable? ¿Sabe que cada 3 días, con el dinero que estamos pagando de la deuda, del dinero que ha despilfarrado, podríamos hacer un colegio o un centro de salud? Pues eso lo tienen que saber los ciudadanos. Nos dejaron un déficit que, si hubiéramos seguido por el mismo camino que ellos y no se hubiera corregido en los últimos 6 meses, hubiera alcanzado el 12%. En los últimos 6 meses, María Dolores Cospedal y su Gobierno lo han dejado en un 7,3%. Se ha demostrado que se han gastado en los 5 meses hasta mayo, cuando se celebraron las elecciones, todo el presupuesto del ejercicio 2011. Despilfarrado, derrochado de manera ineficiente. Y pruebas del despilfarro tenemos todos los días. Y desde luego no las dice el Partido Popular, las dice el Síndico de Cuentas. Las famosas naves de Toledo, donde hemos encontrado 3.600.000 euros en material para hacer regalitos. Libros, televisiones, tresillos, tazas, paraguas. 3.600.000 euros. Despachos de lujo, televisores de lujo, marca Loewe. Mientras 150.000 personas en Castilla-La Mancha, con el Gobierno del señor Barreda, perdían su empleo, ellos se gastaban el nuestro en publicitar el libro de su señora, de su mujer, de la señora de Barreda.
Si los socialistas, desde luego, no llegan a perder las elecciones, y esto sí que quiero decírselo claramente a todos los funcionarios, quizás hoy haría meses que la nómina de la Junta estaría sin pagar, porque no había ni hay mucho dinero. Y, sin embargo, las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno hacen que se siga pagando religiosamente la nómina de todos los funcionarios y que todos los hospitales y colegios sigan abiertos, que de otro modo, desde luego, mucho nos tememos si hubieran tenido que cerrar ante la falta de dinero. Lo que han hecho, pues en palabras comunes, podríamos decir, no tiene nombre, pero sí que tiene uno, es absoluta irresponsabilidad. Y desde luego no les vamos a admitir en el Partido Popular ni una sola lección de cómo gobernar y mucho menos de cómo se presupuesta, porque ya hemos visto cómo presupuestan, inflando ingresos, no contemplando gastos o incluso contemplando un menor gasto sabiendo que ese va a ser superior. El presupuesto, desde luego, es un presupuesto basado en la austeridad y en la eficacia de la gestión. Un presupuesto que dice la verdad, que garantiza la gratuidad y la universalidad de los servicios sociales básicos, que cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y, desde luego, si el Partido Popular ha hecho algo en estos meses, que ha sido mucho, ha sido demostrar eficacia en la gestión, hacer más con menos. No se va a gastar, y los ciudadanos tienen que saberlo, más de lo que tenemos. No vamos a contemplar subvenciones a los amiguetes de turno para mantenerlos contentos y que nos hagan la campaña. No, señor, ni un céntimo más de lo que tenemos. Y ese céntimo se utilizará siempre en beneficio de los castellano-manchegos y de la gestión y la buena gestión de Castilla-La Mancha. Se han suprimido empresas públicas y fundaciones costosas y, desde luego, absolutamente innecesarias, que solo servían para una cosa, solo le servían al Partido Socialista, que era para colocar a sus amigos socialistas, porque la inmensa mayoría de ellas tenían una cantidad de personal y, por supuesto, todo afín al Partido Socialista. Y, desde luego, lo que se han acabado ya son las obras faraónicas y esas estructuras, infraestructuras faraónicas, costosas y que, desde luego, no nos podemos permitir. Son unos presupuestos rigurosos, veraces, responsables, austeros y transparentes, basados, como les decía, en la estabilidad presupuestaria y en la sostenibilidad fiscal. Y, desde luego, lo que han demostrado los socialistas con esta enmienda a la totalidad ha sido ese rechazo frontal, además de irresponsable, que ha roto la posibilidad de acuerdo, de ese acuerdo que personalmente Cospedal le ofreció al secretario general de los socialistas castellano-manchegos, y lo que, desde luego, no podemos comprender, cómo quienes han ocultado estas cifras, quienes han paralizado el sistema para computar facturas y las han escondido en los cajones, cómo estas personas, que han dejado de contemplar pagos que sabían que se iban a hacer, pues siguen insistiendo en estos datos. Y cuando hablo de no contabilizar, me gustaría también darles unos datos, porque no contabilizaron 245 millones de euros a los proveedores farmacéuticos, ni 193 millones de euros para material sanitario, ni 28 millones de euros a entidades privadas con las que tenían convenios, ni 20 millones de euros para pagar las residencias. Y ahora los tenemos que oír todos los días, poniendo el grito en el cielo. Yo creo que, desde luego, si están absolutamente desautorizados, porque no tienen ni autoridad política, pero, desde luego, lo que tampoco la tienen es moral, para venir dando lecciones, para venir presentando enmiendas, ni mucho menos para que nadie en esta tierra, y creo que los ciudadanos cada vez lo tienen más claro, para que convencernos de ninguna manera de que pueden hacer en este tiempo ni en ningún otro un presupuesto riguroso para sacarnos de la crisis, para ayudar a que esta tierra vuelva a ser una tierra de oportunidades, una tierra donde se crea y se genera riqueza y empleo. Muchas gracias y estoy a su disposición por si tienen. Un detalle para precisar que no he entendido bien todo. ¿Querías a que cada 3 días? Esto no lo he entendido. Claro, todos los días que nos levantamos los castellano-manchegos, la Junta tiene que coger 1 millón de euros para pagar intereses de la deuda que nos dejó Barreda.
Cada 3 días son 3 millones de euros. ¿Qué es lo que cuesta hacer o un colegio o un centro de salud en cualquier pueblo? Esas son las cuentas. Dime, perdón. Los trabajadores de Fuente Agria volvían a hacer pública y a exponer su situación, que califica como dramática, y decían que han remitido cartas a diferentes entes, como el Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Red Confederal, como también a Joaquín Hermoso Murillo, entre otros, para que muestren una postura unida y unánime para intentar salir de esta situación. No sé qué noticias tienes con respecto al pago de los trabajadores, en dudas económicas, y en cualquier caso, ¿cuál es tu postura como representante del PP? Vamos a ver, yo solo he tenido la ocasión de hablar una vez con ellos, que fue el día del Santo Voto, que bueno, pues me pararon, o estuve hablando con ellos el día del encendido de ollas, y yo les dije que tuvieran la seguridad de que la Junta estaba trabajando en la firma del convenio, y de hecho se ha demostrado pocos días después que el convenio se ha firmado. Vamos a ver, el convenio se ha firmado, e incluso en mejores condiciones para determinadas cosas, Por tanto, creo que está absolutamente demostrado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que el Gobierno de Cospedal está cumpliendo, firmando sus convenios. Yo también quiero recordarle y decirle a los ciudadanos que no habíamos oído ni en mayo ni en ninguna otra fecha a nadie decir en qué situación estaba Fundación Fuente Agria, porque he de recordarle que todo lo pendiente del año 2010 y 2011 lo ha pagado el Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero cifras que ascienden a más del 75% de esos convenios. Incluso han tenido que salir órdenes para poder hacer efectivos servicios que se habían prestado y que ni siquiera se habían firmado durante la época del Gobierno de José María Barreda. Miren ustedes, la situación económica de esta comunidad es muy complicada, es muy difícil, y desde luego lo que está haciendo el Gobierno es, por todos los medios, cumplir en los términos con los que tiene y con los que cuenta. Efectivamente, en el momento que ya se firme el convenio, se regularizarán los pagos, y esto se solucionará. No obstante, siempre que hablamos de Fundación Fuente Agria y de Emplealia, que a mí creo que que los ciudadanos tienen que saber la diferencia entre una cosa y otra, tienen que tener en cuenta que hay otra persona jurídica, en este caso el Ayuntamiento de Puertollano, que también es parte de esa empresa o de esas empresas, y que por tanto también hay que exigirle el cumplimiento estricto de sus acuerdos, porque hasta donde yo sé, el Ayuntamiento de Puertollano adeuda íntegramente a Emplealia los 2 años de convenio de los trabajadores que han estado trabajando en el Ayuntamiento de Puertollano. Y no oigo decir nada contra el Ayuntamiento de Puertollano. Es más, el alcalde se pinga el primero en una manifestación donde hay personas que no están cobrando porque él no ha pagado. Es que es sorprendente. Es que es absolutamente sorprendente que salga de una rueda de prensa diciendo que va a ir el primero a la manifestación y se pone al lado de los que no cobran porque él no le paga. Porque el dinero de Emplealia es para pagar a los de Emplealia. El dinero de Fundación Fuente Agria es para pagar a los trabajadores de Fundación Fuente Agria. Y quiero recordarle también, en este punto, que el alcalde de Puertollano le debe mucho dinero a Emplealia y mucho dinero a Fundación Fuente Agria. Por tanto, señores, si las circunstancias han venido efectivamente muy mal dadas económicamente por los problemas que sabemos que está habiendo y por lo que les he contado de la manera de presupuestar, hombre, yo creo que la Junta lo que está demostrando es su compromiso, ha aprobado sus convenios en sus condiciones, y se empezarán a hacer efectivas las cantidades, pues yo supongo que a la mayor brevedad posible, pero que el cumplimiento de la Junta ahí está, que se dijo que se iba a firmar, y firmado está. ¿El convenio se mantiene en los mismos términos? Sé porque yo he tenido conversaciones con el director general al interesarme por este asunto, como sé que lo sabe la gerencia, que no es algo que yo me esté inventando. Además, en esa reunión ha estado la gerencia. Sí que es cierto que se han establecido una serie de criterios muy objetivos para que todos los centros que prestan el mismo servicio pues tengan prácticamente,
con sus peculiaridades, porque sabemos que en estos centros donde se trata a personas con distintos grados de discapacidad y se necesitan determinados recursos, pues sí que es cierto que iba a ser se iban a firmar los convenios en base al número de usuarios y creo que así ha sido. De hecho, también es cierto que aquí en Fundación Fuente Agria anteriormente había determinados servicios que estaban saliendo muy por encima de la media de la comunidad autónoma, del usuario en cualquier otro centro de la comunidad autónoma. No obstante, creo que el convenio es un gran convenio, es un buen convenio económicamente en cuanto a su cantidad, que bueno, pues como todos, como está pasando en el Ayuntamiento de Puerto Llano, como está pasando en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha y en todas las administraciones públicas, la disminución de ingresos hace que todos tengamos que recortar o poner unos techos de gastos más pequeños y que haya que ajustarse a sus gastos. Y yo entiendo que es lo que deberá hacer tanto Emplealia como Fundación Fuente Agria. Todo el gasto corriente que no afecte a la atención directa al usuario, pues es evidente y lo entendemos y lo comprendemos, así lo decía el otro día el gerente, que tendrán que ajustarse. Bueno, pues desde suministros de electricidad, consumibles o cualquier otra cosa. Evidentemente, como cualquier empresario, pues en lo vital, que en este caso es la atención a los chicos, pues no se verá quebrado, pero evidentemente en otro tipo de gasto pues tendrán que hacerlo, como lo estamos haciendo todos en nuestras casas, en las administraciones, en los negocios, en todo. Porque la firma del convenio no conlleva que directamente y automáticamente se abone la cantidad equivalente a las nóminas que correspondan a los trabajadores. Yo ahora mismo el convenio no lo tengo físicamente todavía, quiero decir que no lo he pedido, ni lo conozco, ni nada de nada, porque entiendo además es un convenio entre las partes. Sé, que si se lo pido al gerente cuando esté en su poder, si es que no lo está, estoy segura que no me lo va a negar, entre otras cosas porque el ofrecimiento suyo fue ponerme a su disposición y a todos los concejales del Grupo Popular lo que necesitásemos. No sé cómo se va a hacer. Creo y tengo entendido que se van a hacer pagos cuatrimestrales. Tengo entendido, por lo que ha informado la propia gerencia, que es quien creo que debe dar toda esta información. Pero por lo que tengo entendido va a ser el pago de ese modo, con lo cual entiendo que se tendrán que adelantar las cantidades que correspondan, no adelantar, sino abonar las cantidades que ya se han devengado. Y entonces supongo que junto con las que se adeuda por parte del Ayuntamiento de Puerto Llano tiene más que sobrar para pagar la nómina de los trabajadores de Fuente Agria. El Ayuntamiento tiene una cuota, creo que el año pasado fue de 150.000 euros, creo recordar, y este año se ha reducido. Creo que porcentualmente incluso más que la que ha reducido la Junta en el convenio grande, que ha sido una cantidad que puede ser importante, pero que relativamente no lo es en cuanto al volumen, por lo que he leído en prensa, que toda la información que tengo es lo que yo he leído en prensa por palabras del gerente. Desconozco cualquier otra cosa, pero creo recordar que el Ayuntamiento, su compromiso es de 100.000 euros. Estoy hablando de cabeza, no obstante podría comprobarlo con... Es que quiero tener el convenio, porque ¿sabes qué pasa? Que en el convenio de Fuente Agria intervienen varios, como tienen muchos servicios, cada uno funciona por un lado, entonces puede variar. Entonces me gustaría, que entiendo que después del ofrecimiento del gerente no va a haber problema en que se nos facilite y que podamos ver. Pero vamos, yo dije que la Junta cumpliría y la Junta ha cumplido. Y la Junta ha cumplido. Y estoy segura que a la mayor brevedad posible seguirá cumpliendo, que ahora ya con sus compromisos de pago, porque lo estamos haciendo. El pago a proveedores se dijo que se iba a hacer, se ha hecho y a finales de junio van a cobrar. Está cobrando prácticamente todo el mundo. Todo no son manifestaciones. Hay veces que, pues por mi posición, alguna gestión con algún ciudadano y estamos consiguiendo, pues que dentro de las posibilidades económicas que tiene la Junta, que ahora mismo son muy complicadas, pues esté cumpliendo con todo el mundo dentro de las posibilidades que hay. Con respecto al otro tema, el domingo, el 17 de junio, hay una manifestación sobre el futuro de Puerto Llano. ¿El Partido Popular quiere participar como grupo, de manera individual? ¿Cómo se va a sumar? Vamos a ver, nosotros lo hemos dicho siempre, yo siempre lo repito. A mí me parece muy lícito, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a ir a la huelga, a ir donde quiera. Nosotros, absoluto respeto, sea convocada por quien la convoque. Ahora bien, verá usted, yo estoy informada además porque sé que toda esta manifestación ha surgido de un movimiento en una red social, pero miren ustedes, yo
asistir o unirme a una manifestación que no sé ni quién convoca, ni quién está detrás, ni qué intenciones persigue. Incluso creo recordar que el convocante u organizador de ese movimiento social tiene un nick, que es como los conocemos los que utilizamos redes sociales. Pues mire usted, yo sinceramente creo que los partidos políticos, que los sindicatos, que aquellos que de alguna manera representamos a los ciudadanos, tenemos que ser también muy cautelosos, y saber dónde vamos, dónde nos dirigimos, con quiénes vamos. Y todo esto lo digo, desde luego, sin querer tachar de nada a nadie. Es decir, que yo creo que puede ser una iniciativa muy lícita. Y yo también lo vengo diciendo a lo largo de todos estos días. En Puerto Llano se están dando una serie de circunstancias o de problemas, si queremos llamarlo, de preocupaciones importantes, pero que tienen un tratamiento individual. No vienen de manera global o se les puede tratar de manera global. Por una parte tenemos el tema de silicio. Estamos hablando de una empresa privada que tiene un problema de financiación y que tenía resuelto su problema, pero su nuevo socio ha decidido retirarse. Pues miren ustedes, complicado tenemos desde las administraciones, partidos políticos o demás buscar una solución. El tema de la minería tiene que ver absolutamente nada con ese otro tema, porque ahí evidentemente sí que depende del tema de los presupuestos y de las negociaciones que se puedan llevar. Luego se nos ha mezclado también el tema de los juzgados, que es un tema que, y creo que ayer se hacían declaraciones, bueno, pues miren ustedes, es que eso vendrá o no vendrá, es que es una propuesta del Consejo General del Poder Judicial, es que esto no ha salido del Ministerio, es que esto no es una propuesta del Gobierno que el Ejecutivo traslade al Legislativo, no, miren ustedes, esto es como si la Asociación de Periodistas a la que ustedes pueden pertenecer decide evacuar un informe que dirige a la Administración Pública, a la Junta o a los ayuntamientos para decir el tratamiento que ustedes quieren tener respecto a la información. Oiga, pues miren ustedes, muy loable, apreciable su trabajo, pero evidentemente las administraciones, dígase ayuntamientos, díganse diputaciones o dígase la Junta de Comunidades, pues podrá o no aplicar es el contenido de ese informe. Pues es lo que está sucediendo. Por otra parte, hombre, qué curioso que en este momento, que no hay problemas bastantes en España, ¿verdad?, la exministra socialista evacúe un informe para poner patas arriba a todos los partidos judiciales. Hombre, no me digan ustedes que no son casualidades, porque es que, claro, ya uno empieza a ponerse en lo peor. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Hombre, yo creo que ya está bien. Y luego, bueno, pues yo creo que ha sido todo un conjunto de cosas que determinados grupos están intentando utilizar con el único objetivo de hacer política contra el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Y yo soy así de clara, o sea, no me duelen prendas decirlo. No me duelen prendas. Han dicho, bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores. Aquí voy yo el primero y aquí saco yo tajada política. Hombre, pues miren ustedes, yo creo que sobre todo del tema de silicio el Partido Socialista debería estar un poquito más callado. Porque, hombre, que aparecían los directores generales de la empresa y ahora se ponen a la cabeza de la manifestación. Cuando todos sabemos, porque lo ha reconocido la dirección de la empresa, que el Partido Socialista llegó a solicitar a la empresa que paralizasen el ERE antes de las elecciones de mayo. Hombre, ya está bien, que estamos aguantando ya muchísimo. Y llega un momento en el que no nos podemos callar y los ciudadanos tienen que saberlo. Y desde luego nosotros no vamos a ir a ninguna manifestación cuando lo que se está intentando es enredar políticamente. ¿Que nos preocupa el futuro de Puerto Llano? Seguramente más que al Partido Socialista. Pero seguramente, seguramente, muchísimo más. Y a lo mejor seguramente más que a determinadas personas de los sindicatos, que lo que quieren es venir aquí ahora a recuperar prestigios perdidos. Pues no, desde luego, con nosotros que no cuenten. Los ciudadanos que cuenten con nosotros. Pero los demás, para recuperar su prestigio o para hacer política de salón, de ninguna manera.